Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que, como siempre decimos, va por el aire de AM 1220 y que en el día de hoy nos visitan prestigiosos profesionales, el doctor Eduardo López, médico infectólogo, el doctor Ernesto Van der Kooi, médico, presidente de ProSanity, el doctor Rubén Torres, médico, presidente de IPECSA, que se va a incorporar en unos minutos, acaba de avisar que va a estar entrando en 10 minutitos más o menos, y el conductor del programa, el doctor Miguel Ángel Secchi, abogado, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Miguel, te estoy viendo, buenas tardes, bienvenido. A todos y un especial reconocimiento a tu tarea de producción, Horacio Fernández, pues siempre señalo que puede el programa durar una hora, pero la tarea de producción es durante la semana, durante el programa y post-programa, que para nosotros es la parte esencial, porque es un horario un poquito difícil para que la gente esté conectada por radio directo, pero luego se reparte por todo el país, por todas las redes sociales. Estamos en más de 6.500 direcciones de WhatsApp o correo electrónico, porque intentamos que el mensaje de los prestigiosos panelistas que nos acompañan sea oído dentro del contexto del proyecto federal, del mensaje federal que dé lugar al debate, y pueden hacer a su vez llegar preguntas también cuando en 48 horas reciben la grabación del programa. En síntesis, pueden hacernos preguntas, los escuchas durante el programa, yo me ocupo de transmitirlas con el permiso de los doctores Eduardo López, que ya los saludo y Hola, agradezco, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. y gracias por tu generosidad y de agenda, al igual que al doctor Ernesto Van der Kooi, que seguramente también tiene una apretada agenda. Y bueno, y ¿Qué tal? creo que Buenas tardes. ya está entrando el doctor Rubén Torres en unos poquitos minutos. La idea del título, que no es para nada creativo ni disruptivo, sino que es simplemente una elección de acuerdo a la especialidad de ustedes. El comité digamos, de comunicaciones del foro y del grupo Medeos, partiendo de la especialidad del doctor Eduardo López, llegó a la conclusión de que toda su especialidad, conocimiento, inclusive sus conocimientos de política sanitaria, de la cual ha dado siempre sobradas muestras, y no por ser hoy estar presente tres amigos de muchos años, me comprenden la general ley que me impidan elogiarlos y decir que estamos muy orgullosos que nos acompañen. Decía que la problemática que aborda el doctor Eduardo López hace años tiene un gran contenido, por supuesto, relacionado con la prevención, eh, relacionado, por supuesto, sinónimo de Eduardo López, vacuna, pero también Eduardo López es promoción y prevención de la salud, y pretendemos que eso, en el diálogo con Van der Kooi y con Torres, vemos en qué contexto hoy, por lo menos, o en qué estadio estamos en la aplicación y en la gestión de la promoción y prevención. Esta es la idea, sin perjuicio de las preguntas que el doctor Eduardo López siempre recibe respecto al tema que lo ocupa y preocupa, que es el tema vacuna. Eduardo, que yo dejaría que el doctor Van der Kooi te haga a lo mejor una pregunta para ver en qué contexto estamos
podemos largar el programa y a partir de ahí hacerlo dinámico y útil sobre todo para el sistema de salud y los oyentes. Bueno, Bueno, ningún problema. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo le va? ¿cómo te va, Eduardo? Bien. Bien. Eh, yo, digamos, el análisis de todo lo que tiene que ver con vacunación lo hago de la perspectiva siempre del impacto que tiene la salud pública, entendiendo que la salud pública es la salud de la población, no la salud estatal, se entienda claramente. O sea, el impacto que tiene la vacunación sobre la salud poblacional, porque en general hay que marcar claramente que no es lo mismo la lectura de la salud poblacional que de la salud individual. Hay acciones desde el sistema sanitario que impactan en toda la población y una de ellas, sin dudas, es la vacunación. Así que, y alguna otra, yo estoy convencido que el sistema de salud te impacta proporcionalmente, no mucho en la salud de las poblaciones. En la salud de las poblaciones impacta mucho más trabajar sobre el medio ambiente, sobre la pobreza, ya sabemos sobre lo. El sistema sanitario tiene dos elementos que son esenciales para impactar en la salud poblacional. Uno es la vacunación y el otro es la educación para la salud. Así que esos son dos elementos muy, muy importantes. Así que yo nada más para poner contexto de dónde voy a mirar yo lo que vos decís, porque sinceramente yo de vacunas poco y nada. Esto es así. Te digo más, una pregunta que yo tenía por la edad, porque uno entra en una edad en la cual era si era necesario, por ejemplo, vacunarse contra el virus incisional respiratorio después de los 65 años, porque uno ve una campaña fuerte en algunos medios, pero desde algún laboratorio, me pareció a mí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un tema que se ha puesto últimamente, hasta hace un tiempo nosotros, sinceramente, el sincicial respiratorio, yo hago salud pública y antes era cirujano, así que conozco muy poco de enfermedades. Era una enfermedad que uno más la veía en la primera infancia, en el recién nacido, ¿no? Así que bueno, como pregunta esta sería la única, pero pregunta desde la perspectiva de alguien que quiere saber si se tiene que vacunar o no se tiene que vacunar. Esta es la realidad, como paciente, ¿sí? Está bien. Bueno, en primer lugar, coincido con vos que es obvio que el gran impacto del virus sincicial respiratorio está vinculado a los lactantes, sobre todo debajo de 2 meses y especialmente debajo de 6 meses de vida. Ahora, cuando se empezó a estudiar cuáles eran los virus que provocaban enfermedad importante en los adultos, se vio que la primera era el virus de influenza, la famosa gripe enfermedad. Y debajo de ella está el virus sincicial respiratorio, que muchas veces pasó desapercibido porque nunca se estudió adecuadamente. En los últimos años hubo en el desarrollo de vacunas para virus sincicial respiratorio, se trabajó como 2 líneas, una para vacunar a la mujer embarazada, porque eso así sus anticuerpos protegen al fruto de la concepción los primeros 6 meses de vida, y la segunda fue tratar de bajar el riesgo de enfermedad grave en los adultos mayores de 60 a 65 años. Y ahí surgió la vacuna que se ha estudiado, inclusive se ha estudiado en Argentina. Diríamos que es una vacuna que es segura y que es eficaz, y se ha demostrado que su eficacia dura entre 1 y 2 años, por lo menos por ahora, con lo cual hoy por hoy tendríamos que revacunarnos a los 2 años de haber recibido la primera vacuna. En Argentina no hay estudios completos de cómo impacta el virus sincicial respiratorio en los adultos, especialmente en el adulto mayor. Por lo tanto, hoy por hoy es una vacuna electiva. Y en ese aspecto, yo creo que lo primero que tiene que hacer alguien que tiene la chance de que, o tiene el interés o tiene las preguntas para poder vacunarse, es consultar con su médico de cabecera, quien mejor lo puede orientar. Sin embargo,
Yo sería pro utilizar la vacuna en aquellos individuos que tienen algún factor de riesgo más allá de la edad. ¿Está bien? Hipertensos, cardiópatas, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, digamos, fallo renal. O sea, todo aquello que si el individuo se enferma, hace una enfermedad más grave que lo que hacen los individuos normales. Entonces, ese es un grupo que yo tendería a ponerlo en primera línea para vacunarse, y el que está fuera de este circuito, creo que vale la pena tener primero la consulta. Ahora, obviamente hay un concepto universal, vos lo planteaste, Ernesto, rápidamente, que es el concepto del concepto de protección y no enfermarse, que es la prevención. Y ahí es donde entran todas las vacunas. Ahí es donde entran todas las vacunas, pero uno tiene que aprender que todas las vacunas, sobre todo las nuevas, vale la pena que siempre pase por la zaranda del médico de cabecera. Clarísimo. Esa fue la pregunta, Miguel, ¿eh? Bueno, yo ya no sé si Eduardo quiere o tenía pensado hacer él alguna suerte de introducción general de acuerdo al título del programa, porque ya empezaron a caer las preguntas, pero yo le doy la prioridad si Eduardo tenía impectores, alguna introducción en relación al título que mejor le dimos al programa ambicioso para una hora, ¿no? Eduardo, ¿tenés algo que agregar en general respecto? No, el título del programa es en realidad una necesidad de discutirlo frente, diríamos, primero, a nivel mundial, las infecciones vinculadas al cuidado de la salud están a la flor del día. Uno lee los trabajos y todos los días uno encuentra nuevas situaciones relacionadas al cuidado de la salud, de los cuales en el caso nuestro, básicamente la primera de todas es la infección nosocomial, diríamos, ¿no? Y esto está muy atado al consumo de antibióticos. Son casi, cuando uno quiere separarlos, se da cuenta que rápidamente se vuelve a unir, ¿no? Y para esto, diríamos, creo que uno de los responsables más importantes somos los médicos. Ahí no hay discusión. Ahí esto es el tema, diríamos. Porque el uso inadecuado de antibióticos favorece la aparición de resistencia y al cabo de un tiempo, de resistencia a las bacterias, y al cabo de un tiempo, las bacterias, para que la tengamos claro para la gente, siempre están un paso antes que los médicos y que incluso que la investigación médica. Le voy a dar un ejemplo muy fácil. Cuando Obama era presidente de Estados Unidos y empezó a emerger con mucha intensidad las infecciones vinculadas al cuidado de la salud, Obama puso $200 millones para que investiguen nuevos antibióticos. Todavía de esa época hasta hoy no se ha desarrollado un antibiótico que genere un impacto significativo con respecto especialmente a los bacilos gram negativos, que son los que más impactan, perdón, la palabra es compleja para la gente, pero son los que más impactan dentro de las infecciones del cuidado de la salud. Y hay un segundo punto de infecciones vinculadas a la salud, que es la prevención primaria, que es lo que Ernesto plantea muy bien cuando uno apunta a la prevención. No solo el uso de antibióticos, que forma parte de la prevención primaria, el uso adecuado en su momento, en su tiempo y la elección adecuada, sino también cómo podemos prevenir que ese individuo que se interna para una operación de cadera no termine en una infección de la prótesis, por ejemplo, o un individuo que se va a operar de una apendicitis no termine con una infección vinculada al cuidado de la salud. Y ahí entran temas que son muy primarios. Y después me gustaría que Ernesto agregara algunas cosas en esto. El lavado de manos, que parece que es una cosa rutinaria, pero no se hace de rutina. El uso de guantes. Saber al paciente, diríamos, si se requiere aislamiento o no requiere aislamiento. Diríamos, si yo me tengo que cuidar más para no llevar mis manos o mi ropa a atender a otro paciente y llevar el germen de uno al otro, diríamos. Y en tercer lugar, diríamos, evitar, diríamos, el uso primario de antibióticos sin un análisis racional
de por qué tengo que usarlo. Cuando uno analiza todo esto, hay áreas donde el antibiótico se usa más que otras, obviamente. Terapia intensiva, especialmente en pediatría, es un área que se usa mucho. En segundo lugar, vos tenés el dato importante de los individuos, por ejemplo, que ingresan y muchas veces se ponen profilaxis de antibióticos sin una causa muy adecuada, diríamos. Y en tercer lugar, diríamos que muchos hospitales e instituciones privadas, no quiero hacer nombres porque no vale la pena, falta lo que los americanos implementaron, que es el stewardship, que es como el mayordomo que ordena, que sugiere, que normatiza el consumo de antibióticos. Esto en algunos lugares se hace, en otros lugares no se hace, pero esto es muy importante para entenderlo, ¿no? Miguel, por favor, siguiendo una Ernesto. línea muy interesante, Eduardo, y muy interesante ver que, como dijiste vos, las bacterias están adelante de los médicos siempre. Y muy interesante ver, por lo menos por lo que uno puede leer, el escasa dinero que se vuelca a líneas de investigación de nuevos antibióticos en todo el mundo, cuando se vuelcan millones y millones para investigar medicamentos de alto costo para enfermedades raras. Esto es así. Y la importancia que tiene entonces que las investigaciones de ese tipo la apuntalen los estados. Digo porque hay una tendencia a pensar que el Estado puede separarse de la investigación y todo lo va a hacer la actividad privada cuando hay líneas de investigación, a no ser económicamente viables, que no se utilizan. Y vos dijiste Obama, el Estado de Estados Unidos puso la plata, esto es la verdad. Sí, sí. Hay líneas de investigación, faltan líneas de investigación en antibióticos y no salen nuevos antibióticos. Las bacterias se hacen resistentes, sin duda, por mal uso por un lado, sin duda. Sí, eso es correcto. O sea, en Estados Unidos, digamos, se ha logrado una, no digo simbiosis, pero un puente consensual en el cual los laboratorios nacionales, del cual el modelo, el NIH, el Instituto Nacional de la Salud, hacen investigaciones propias, y luego de una determinada etapa pasan a la universidad, donde establece una especie de consorcio para que el desarrollo final de los estudios clínicos, diríamos, producción y demás, lo hagan los laboratorios privados. ¿Eso qué le permite? Le permite que vos tengas permanentemente, permítame la palabra, cocinando nuevas investigaciones, y en segundo lugar, diríamos, que el gasto final lo tenga que hacer el individuo que le interesa esta u otro antibiótico, vacuna, lo que sea. Ahora, por otro lado, Ernesto ha tocado un punto que es crítico, que es los productos fármacos de alto costo, ¿no? Y ahí se entra en una discusión que casi es ética, ¿no? En el sentido de que uno dice, bueno, en un país de desarrollo intermedio o pobre, digamos, puede darse el lujo de pagar productos que cuestan 50 o 60 mil dólares mensuales, ¿no? Para una enfermedad que por ahí hay 50 o 40 en el año. Por otro lado, al otro lado del mostrador dice, yo paciente que tengo esta enfermedad rara, tengo el derecho al tratamiento. Creo que ahí hay que tratar de llegar a un punto de equilibrio en esto. Primero, no se puede pagar productos que no tienen una adecuada y completa investigación. Diríamos, esto es el primer punto, demostrando la verdadera eficacia. Hay algunos productos que lo que hacen es transitar una pequeña prolongación de la vida. Y hay otros productos de alto costo que permiten a ese individuo recuperarlo hacia una vida normal. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto último. Por ejemplo, en pediatría hay muchas enfermedades con defectos enzimáticos. Hoy se han logrado fabricar estas enzimas y dárselas mensualmente o trimestralmente, dependiendo, a los chicos para que tengan un crecimiento normal. La enfermedad de Gaucher, para un ejemplo, es una característica, ¿no? Y eso es un avance notable, diríamos. Ahora, el otro tema son enfermedades
extraordinariamente raras donde la demostración de eficacia no es completa. Y ahí vino un tema, ¿no? En este aspecto. Porque hay hoy fármacos que cuestan 50, 70 mil dólares mensuales, ¿no? Sí. No, El otro día casualmente hicimos un conversatorio muy interesante, Miguel presente, hablando de enfermedades de alto costo y todo lo que tiene que ver con amparos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, Eduardo, vos lo dijiste recién, ese dilema ético que existe entre cubrir, digamos, una población en conjunto. Los recursos son siempre escasos. O sea, yo si tengo que administrar recursos poblacionales, tengo que pensar en aplicarlos en la mejor forma para impactar más en la población. Por otro lado, estoy absolutamente de acuerdo que hay derechos individuales que uno no puede quitar. Más allá de medicamentos que no tienen el costo-efectividad o lo que fuere, y se pueden discutir en su aplicación, se está dando la situación, como lo dijiste también, que hay muchos medicamentos carísimos, y no de 50.000 dólares, estamos hablando de $1.000.000 aún, ¿no es cierto? Carísimos que impactan positivamente en la salud. Este es el otro tema. Impactan positivamente en la salud. Y entonces yo, que administro que tengo que pensar por una población de 46 millones en un país pobre, y esto no solamente nosotros, porque en Europa, que está mucho mejor que nosotros, también lo piensan, ¿cómo los aplico? ¿Cómo los aplico si los recursos son limitados? ¿Cómo tengo que analizar el tema? Y en el caso que nos compete a nosotros, que trabajamos mucho en los programas médicos obligatorios, en las obras sociales, en los prepagos, etcétera, ¿hasta cuándo es una obligación de alguien que cubre un programa médico obligatorio cubrir el 100% de esos cuando los recursos no son posibles? Entonces, quizás hay que pensar otros mecanismos, por un lado, para asegurar que los que financian puedan financiar y por otro lado, para asegurar que individualmente las personas puedan acceder al medicamento. Eh, Hay otros mecanismos, evidentemente, porque vos lo sabes bien, nos hemos encontrado en situaciones en las cuales medicamentos carísimos han sido investigados sobre 10 personas, ¿no? Y entonces la aplicación en la práctica clínica pasa a ser parte de la investigación. Entonces, bueno, ahí están todo lo que son los contratos de riesgo con los laboratorios, etcétera, que también son interesantes. Pero este es uno de los grandes dilemas que tenemos nosotros. A ver, hay un tema que es muy interesante realmente, que es, si uno analiza la cantidad de programas que tiene el Ministerio de Salud de Nación, es muy raro que lo tengan muchos países. Tiene arriba de 100. Algunos extraordinarios, otros altamente necesarios, como el programa de SIDA, por ejemplo, o el programa de vacunaciones, y otros que se fueron incorporando en función de las leyes que hace algún diputado sin consultar en forma correcta, y después le transfiere la pelota, para decirlo algo bien en el lenguaje del tablón, al Ministerio de Salud. En general, como es una ley, esa ley habitualmente no se veta, porque las leyes de salud no se vetan, pasan como avisa tergo, o las importantes se tardan 7, 8 meses en reglamentarlas. Entonces, si usted analiza en el programa, los programas que tiene el Ministerio de Salud, le puedo garantizar que se van a quedar sorprendidos, porque muchos de esos programas son no sustentables a través del tiempo. Y esto puede ser duro, pero esta es la realidad. Y por otro lado, nosotros tenemos programas que son extraordinarios, como es la vacunación, y paradójicamente, nosotros tenemos coberturas debajo del 75%, tomando en forma global, diríamos. Y de eso nosotros relatamos que las coberturas están bajas sin que el Estado sea proactivo. Y en un país de 50% de pobres, el proactivo es el Estado, no hay ninguna duda, y esto no es un tema ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino es de sentido común. bueno, en ese sentido, pues ya en un minuto tenemos que ir al corte. Eh, Ustedes plantearon bien la problemática y las
posibles soluciones que hay que encontrar, a ver quién financia, como bien plantean Ernesto cuando dijo, hay medicamentos que costando $1 millón le solucionan el problema de salud a la persona y esa persona va a querer que recibirlo. Eh, esto queda para la segunda parte. Yo he leído algunas cosas que han escrito los que conocen como ustedes, que es cuál sería el rol del Estado, que de alguna manera ya lo sobrevolaron con los programas de salud del ministerio, pero a lo mejor ustedes lo pueden puntualizar más, el rol del Estado en general, no solamente del Ministerio de Salud, sino lo que maneja la economía del Estado. Y el otro tema sería que hay una tendencia a que el mercado asegurador y reasegurador también empiece a hacerse cargo de una parte de eso y que este mercado del seguro y del reaseguro están ofreciendo, están estudiando, están auditando, están trabajando con datos duros para que los diversos financiadores, sean estatales o privados, también encuentren una salida eventual ante una condena judicial en un amparo. Entonces, el rol del Estado más el rol del mercado asegurador, por ahí nos permite encontrar una salida a estas enfermedades de alto costo o de alto precio y baja frecuencia. A lo mejor continuamos la segunda parte del programa con algún concepto de ustedes y no sé si está ya Rubén Torres presente para darnos su concepto. Si me esperan un minuto, volvemos, por favor, con la misma forma de entrada. Bueno. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Continuamos con el programa. Miguel, te comunico que el doctor Torres está con alguna dificultad de señal, me mandó un mensaje. Voy a ver si lo podemos conectar vía telefónica para que pueda participar del programa. Así que ese es el motivo por el cual todavía no ha podido ingresar. Bueno, no sé, nos tenés al tanto, por favor. Gracias, Horacio. En el cierre de la primera parte habíamos comentado de algunas alternativas de abordaje del medicamento de alto precio y baja frecuencia o enfermedades de poca frecuencia pero de alto costo. Creo yo que es el momento de que a lo mejor ustedes nos pueden ilustrar si imaginan que puede haber nuevas fuentes de financiamiento o diferentes a las actuales. Miguel. Sí, adelante, Ernesto. Perfecto. En primer lugar, quería retomar unas palabras que dijo recién Eduardo y que comparto 100%, que es la cantidad de programas que tiene la Nación
y que muchas veces se superponen con programas similares que tienen las provincias y los municipios. O sea, hay una superposición de programas, superposición de recursos, a veces ni está claro quién es el responsable del programa. Así que esa revisión es necesario hacerla, sé que se está empezando a hacer, y los programas que son importantes deberían realizarse en conjunto con las jurisdicciones, no en forma aislada por la nación, sino en forma conjunta con las jurisdicciones, porque impactan sobre las jurisdicciones. Nosotros sabemos que la salud es una responsabilidad de las provincias, ya lo sabemos claramente, y que hay determinados tipos digamos, de acciones que le ha delegado la provincia a la nación. Eso también está claro. Pero también tenemos muy claro que nuestra constitución es media rara en eso, la responsabilidad de la seguridad social es de la nación. Entonces, en un mismo espacio geográfico, nos encontramos que la provincia es responsable del 100% de la población, pero el 48% de esa población está financiada por la nación a través de obras sociales nacionales y a través de los prepagos, etc. O sea, es todo un conjunto de conflictos. Los programas son otros conflictos, están superpuestos, pero hay programas como el Sumar, como el Remediar, que eran programas bastante interesantes, que creo que hay que trabajarlos bien, tratar de que no se vayan recursos por donde no corresponde, pero creo que impactaban positivamente en las provincias. Respecto a lo que planteaste vos, Miguel, recién, no es fácil lo que vos estás diciendo, no es nada fácil. Nosotros estamos pensando y trabajando desde hace un tiempo, pensando que todo lo que son medicamentos de alto costo, seguramente no solamente eso, sino alguna otra cosa también, deberían salir de la obligación de cobertura de las obras sociales, tanto nacionales, provinciales, de los prepagos, etc. Y que deberíamos tener una canasta de prestaciones, canasta de prestaciones y servicios, como querramos llamarlo. Hoy se llama PMO, pero habría que modificarlo seguramente. ¿No es cierto? Que cubra básico para el 100% de la población. Esto no nos queda una menor duda, porque hoy por hoy esa cobertura será para el 50% de la población. El otro 50% no tiene esa referencia. O sea, esto es para decirlo. Entonces, estamos trabajando desde varios, no nosotros en lo personal, sino en general, se está visualizando que esto hay que cambiarlo. Ahora, que uno lo saque de la obligación de cobertura no significa, por lo que dijimos antes, que no haya que cubrirlo desde alguna otra perspectiva. O sea, ¿cómo se cubre eso? Y ahí aparecen determinadas cosas. Una, sin duda, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria como un elemento esencial para determinar si hay costo-efectividad o lo que fuera y determinar si ese medicamento corresponde o no que se cubra. Esto nos daría mayor certeza para evitar, como vos sabés perfectamente, en ese conversatorio que hicimos, nos mostraron estadísticas de que el 40 y pico % de los medicamentos cubiertos obligatoriamente por amparos, ¿no es cierto?, no cumplían ninguna de estas condiciones. Esto lo vimos, ¿no es cierto? Y sin embargo hubo que cubrirlos. Así que la agencia nos puede servir mucho, pero de cualquier forma tenemos que encontrar un mecanismo para cubrirlos, un mecanismo financiero para cubrirlos para aquellos que correspondan. Bueno, nosotros propusimos hace tiempo un seguro, fondo, pero integral, que cumpliera con esas características. Nos parece que es más fácil, más sano además, que alguien cubra a los 46 millones de personas, conseguirá mejores precios, tendrá mejores protocolos, tendrá la posibilidad de acceder a mejores, digamos, análisis de cada uno de los casos, etc. Esto es Argentina, y así como necesitamos una agencia de evaluación de tecnología limpia de toda influencia, ¿me entiende? Sí. Necesitaríamos lo mismo si se arma un seguro de este tipo, porque tan fuertes son las presiones económicas que, ¿no es cierto?, evidentemente los que trabajen en esto tienen que estar muy, muy claramente alineados en el objetivo y no tener ningún interés que choque con otro interés personal. Estos serían algunos mecanismos, pero
tampoco es fácil, porque primero ni siquiera está valorizado eso. Yo te digo, Miguel, ni siquiera está valorizado. Nosotros hemos hecho algunas valorizaciones de cuánto saldría cubrir medicamentos de alto costo, por ejemplo, más algo de discapacidad que nos parece que no corresponde que exista dentro del sistema sanitario. Lo tenemos hecho. Creo que a fin de año, cuando presentemos el PMO, vamos a hacer un acercamiento a eso. Ahora, esto está hecho evidentemente a precio de mercado. Nosotros lo hacemos a precio de mercado. ¿Y por qué lo hacemos a precio del PVP? Porque los medicamentos de alto costo se llaman también medicamentos oscuros. Oscuros en cuanto al precio. Cada uno negocia el precio, cada financiador, con el proveedor, y los precios que se negocian son diferentes. Si ustedes se acuerdan, cuando Gervino era superintendente, hizo un trabajo, ¿no es cierto?, en el cual determinó la curva de compra de los medicamentos de alto costo variaba de una obra social a otra al doble en una obra social respecto a otra. Como vuelvo a decir, hay muchos intereses económicos por medio, esto habría que analizarlo, y evidentemente un seguro o fondo, como querramos llamarlo, pero integral, no fondo económico exclusivamente. Esto debería ser un análisis integral del tema. Un fondo de este tipo o seguro de este tipo permitiría comprar mucho más barato y tener, evidentemente, frente al laboratorio, frente a la industria, tener otro peso en la negociación. Por supuesto que eso sería luego que pasara por una agencia de tecnología que dijera si corresponde o no su cobertura, ¿no? Perdón la interrupción, pero el doctor Torres está conectado solamente con audio, así que lo pueden conversar. No sé si Rubén quiere hacer algún aporte a lo que se habló, si pudo escuchar o... Hola, sí, buenas tardes, Miguel, Ernesto, Eduardo. Hola, No, escuchaba muy atentamente. Eh, Simplemente dos o tres comentarios, porque es muy difícil agregar a lo que dos maestros como Eduardo y Ernesto dicen. A ver, una cosa que me interesa remarcar y que hace a la política pública es lo que Eduardo manifestaba respecto de la resistencia microbiana. Esto es un objetivo que los organismos internacionales de salud vienen marcando como uno de los desafíos a lograr de los próximos años. Y últimamente ha aparecido un trabajo que me pareció muy interesante sobre 5 países de América Latina, entre los cuales no está Argentina, pero que muestran que en esos países la indicación antibiótica en algunos casos, el 50% de las indicaciones, estas no están, digamos, correctamente hechas. Entonces, bueno, ahí es un tema sobre el cual me parece que todo el sistema de salud, el sistema de formación médica y demás tiene que poner fuertemente luz. El segundo aspecto que están discutiendo ahora, y vos preguntabas, Miguel, roles del Estado. Yo vi ahí que esto marcó muy bien la necesidad de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, marcó también la necesidad de un fondo de cobertura para los medicamentos de alto costo. Pero me parece que va llegando el momento creo que lo vengo anunciando desde hace tiempo, creo que los organismos internacionales van a tener que incluir como un tema central de uno de sus próximos encuentros el tema de la producción de drogas de esta característica. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, en toda la historia de los organismos internacionales, solamente en 2 ocasiones se trataron temas de salud como eje central de la Convención Anual de las Naciones Unidas. Uno fue el VIH-Sida y el otro fueron las enfermedades crónicas en el año 2011. Pero creo que el tema del alto costo en salud amerita que esto genere una discusión entre todos los líderes políticos, porque eso es un problema, me parece, estratégico. A ver, seamos realistas, las industrias farmacéuticas evidentemente tienen, más allá de otro
valores y objetivos un valor de fin de lucro, ¿verdad? En sus investigaciones y en los productos que elabora. Y hoy uno observa claramente, lo mencionó Eduardo recién, es decir, hay una competencia, una focalización de la investigación en productos de nicho, como son los productos para enfermedades de alto costo, con muy pocos pacientes y un precio exorbitante. Y, por ejemplo, hay muy poca investigación en temas como es el de los antibióticos, que podrían solucionar masivamente y numéricamente problemas de salud comunitarios mucho más amplios. Entonces, ya hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud, que venía observando esto, planteaba como una discusión posible el tema de que la investigación y el desarrollo de nuevas moléculas tuviera una inversión importante por parte de los gobiernos para de esta forma bajar el precio, dado que las farmacéuticas se alegan que el proceso de investigación y desarrollo es el que genera el mayor costo en el precio final de los medicamentos. Me parece que esto amerita una discusión de los líderes políticos internacionales, porque esto ya ha dejado de afectar en bajos y medianos ingresos y afecta también a los países de alto. Eduardo, Sí, antes de a ver, pasar a verá que quiero algunas... hacer dos pequeños comentarios de esto que es No, no, interesante. a eso me refería. Antes de pasar a algunas preguntas que me han Sí, llegado, si tenés algo que comentar respecto a lo que dijo el sí, doctor Torres. yo creo que la agencia de evaluación de nueva tecnología y demás, creo que es necesaria en la medida que se convoque para cada tema a gente, a profesionales que conozcan el tema. Uno de los temas que pasó cuando se hizo el primer esfuerzo de la Agencia Nacional fue que se decidió dejar de lado las sociedades científicas. Y esto fue un tema que bastante controvertido. En Estados Unidos, por ejemplo, la evaluación de antibióticos de vacuna se nombra ad hoc un grupo de individuos que conocen de esto muchísimo más que los oficiales, como le llaman los americanos, y esos individuos son los que dan el aval o no dan el aval. El riesgo de Argentina es que la agencia las agencias famosas no pongamos amigos. Y esto lo digo sin ningún desparpajo, porque esto ha ocurrido y ocurre permanentemente. El segundo punto, diríamos, yo creo que definitivamente uno tiene que animarse a armar de alguna manera algo con que se pueda pagar esto. Y yo creo que el tema de un fondo de reaseguro, como le quieran llamar, no me parece mal. Parece grupo de enfermedades raras y de alto costo. Creo que eso me parece que es una alternativa válida en este aspecto. Y lo otro es que hay cosas que el Estado Nacional no puede dejar de lado. En general, el riesgo de pasar todo a las provincias, muchas de estas cosas las provincias lo terminan pasando al municipio, que es el eslabón más débil de la cadena. Entonces, en algún momento, diríamos, uno tiene que decir, bueno, estas cosas yo las tengo que tomar porque son indispensables para la gente, diríamos, ¿no? Y creo que todavía esto en Argentina es una discusión que no se ha dado, porque es muy fácil dar pautas o normas para implementar tal o cual otra cosa y vos se lo transferís con un moño a las provincias y las provincias muchas veces los transportan a los municipios, ¿no? Entonces me parece que alguna vez tenemos que animarnos a pensar distinta a la salud, ¿no? Sobre todo la salud pública. Y también otra cosa que yo creo es que el Estado tampoco puede subvencionar toda la actividad privada. Creo que Exacto. hay que armar un puente, Miguel, de encontrar alguna solución a esto. Por eso el fondo que plantea un fideicomiso o algo de esto que plantea Ernesto no me parece una idea que ahí vale la pena explorar, ¿no? Ernesto, No, nada, comparto todo lo que han dicho, así que no hay mucho más para agregar. Sí, reafirmar lo que dijo Eduardo,
respecto a la agencia. Sí, la agencia no puede ser la Conetec, no sé si me comprende. La agencia es una agencia, la característica de una agencia, digamos, autárquica, con los mejores dentro de la agencia, con control del Congreso y no de los que compran. Bueno, una serie de parámetros que debe tener, y por ley, que salga por ley, una serie de parámetros que hacen que una agencia sea, digamos, un organismo insospechado. ¿De acuerdo? Por eso en eso lo comparto 100%. No hay mucho más para agregar. Lo de Rubén, por supuesto, pensamos similar, sabemos cómo, digamos, cómo pensamos en este tema. Está claro que el abordaje ético del tema, que ya lo planteamos antes, también hay que hacerlo, y eso es un abordaje que tienen que hacer los gobiernos. No pueden evitarlo. ¿De acuerdo? Esto hay que abordarlo. Eduardo, tenemos un desafío de acuerdo a las preguntas que me han llegado. No sé si son algunos médicos, pero no lo puedo determinar, o pacientes o escuchas. Eh, Te tiro cuatro patologías y por favor tendríamos unos 7, 8 minutos y agregan también los amigos que nos acompañan. Acá me preguntan cuál es el estado actual de enfermedades como sarampión, varicela y rubiola. En una Bueno, pequeña síntesis, Eduardo. es muy sencillo. Sarampión es una enfermedad, diríamos, que se intenta que vaya a vías de extinción o de eliminación en el mundo, pero mientras la gente no se vacuna, como pasa en muchos países, especialmente Francia y otros países del continente europeo, está el riesgo, como está ocurriendo todos los años, de pequeños brotes. Esto es una realidad. Argentina tiene para la vacuna de sarampión aproximadamente, que se da en forma de triple viral, una cobertura que no superan el 80%. Y creo que soy optimista. Si una vacuna no supera el 80%, siempre tenés el riesgo de brotes. Porque a vos te queda 20% de la población, pero cuando vas a 5 años te quedó el 100% de una cohorte que nace. Correcto. Con respecto a rubiola, la Argentina está bien en rubiola, porque no hay prácticamente rubiola congénita o excepcionales casos, que es el objetivo fundamental de la vacuna de rubiola, disminuir la carga de enfermedad al máximo y que no haya rubiola congénita, que tiene un costo a través de la vida impresionante. Y la varicela es una enfermedad que sigue estando, la vacuna está en el calendario gratuitamente, pero la gente no se vacuna. Bueno, y la niña bonita para el cierre, también con la ayuda de los amigos, ¿qué está pasando con Eduardo? ¿Cómo es el tema dengue? Tanto en vacunación, planes, cobertura. Perdón. Bueno, dengue tiene una problemática interesante, que es que todavía el Estado no ha iniciado algo que es fundamental, que es la erradicación del mosquito. Mientras haya mosquito Aedes aegypti va a haber dengue, por más que intentemos vacunar a toda la población, que es imposible, que es absolutamente imposible. Hay 2 o 3 experimentos interesantes, el de Mendoza y el de partido de Esteban Echeverría, que están lanzando mosquitos Aedes machos estériles. Entonces, al no eliminar a embrión, el virus no puede reproducirse. Con respecto a la vacuna, es una vacuna electiva, se han implementado distintos planes y vamos a ver cómo funciona, pero necesita hoy por hoy 2 dosis. Entonces, si vos no empezaste a vacunar en octubre o en noviembre, vacunar en enero y febrero, tu impacto va a ser menor, ¿no? Correcto. O sea, porque el efecto entre una dosis y la otra hay cobertura cuando te diste la segunda dosis. A ver, o sea, eso es una pregunta que tiene 2 lecturas. Está empezando a aparecer algún trabajo
en el cual con una dosis uno tiene una inmunidad transitoria. ¿Está bien? Tiene algún tipo de inmunidad, lo que, ¿no? Con lo cual podría darte la primera dosis tener algún tipo de protección. Eso está apareciendo en algunos trabajos y son esperanzadores en este aspecto. Ahora, el otro tema que uno tiene que analizar, cuando vos analizás la curva de dengue, me voy a tomar 2 minutos para explicar esto. El grupo que mayor cantidad de casos de dengue fue el de 24, el de 20 a 30 años. Segundo, fue los adolescentes. Y tercero, los de 30 a 40 años. Entonces, si uno analiza una estrategia de vacunación con criterio de protección, la OMS dice, vayamos a los adolescentes, porque la vacuna fue aprobada ahí, fue probada y ha demostrado eficacia. Pero vos para vacunar adolescentes, no hay 20 adolescentes, es una campaña monstruosa en cuanto a cantidad de dosis que vos tenés que dar. Entonces, acá tiene que haber una decisión del Estado. Y hoy por hoy, en dengue, lo que se ha hecho es estrategias focales definidas por las provincias. Si vos me decís, tiene que vacunarse la Patagonia, te diría no. Tiene que vacunarse Cuyo, probablemente no tampoco. Pero ¿qué hacemos con el centro del país, el norte, no? Y el otro tema, que se ha hecho tanto despiporre con esta vacuna, que la gente no se va a vacunar. A unos lugares donde la vacuna se da gratuitamente. Y eso sí es un problema, porque la vacuna tiene un periodo finito en algún momento. ¿Por qué es esto? Porque la comunicación en vacuna y acceso no es adecuada. Si vos analizás, la propaganda contra el dengue, ¿a quién es el responsable de la profilaxis de prevenir el dengue? La gente. La gente. Usted tiene que bajar esto, tiene que sacar esto, no tiene que tener agua. La gente. Y hay lugares en la Argentina donde es normal que tener una cubierta de agua que junte agua, una cubierta de auto que junte agua. Entonces, me da la sensación, diríamos, que le transferimos a la gente la responsabilidad de prevenir el dengue. Es muy difícil, especialmente en áreas carenciadas. Y el otro tema, para terminar, que es importante, tenemos que animarlos a multiplicar la experiencia de Mendoza y del partido de Esteban Echeverría. Te voy a decir por qué. En los países que implementaron esterilizar al macho por distintos mecanismos, el más usado es la bacteria esta que yo te comenté la vez pasada, la Wolbachia, que genera huevos anembrionados. Bajó la cantidad de mosquitos en un 90% y el dengue bajó entre 75 y 90%, sin vacuna. Y no estoy en contra de la vacuna, por el amor de Dios, sino para entender que uno puede tener una estrategia de protección individual, las primeras 10 palabras de resto, y otra es la estrategia de prevención de salud pública. Mientras haya mosquitos, es muy difícil que vos elimines el dengue. Ernesto y No, no. Rubén, una despedida del programa a cargo de ustedes, por favor. Yo solamente saludar. Se lo dejo a Rubén. Muy, muy clara la explicación de Eduardo recién respecto al tema. Y la comparto, por supuesto. Rubén, No, yo también, Miguel, creo que Eduardo ha sido absolutamente claro y creo que no hay mucho más para agregar. Él lo ha remarcado y quiero hacerlo acompañándolo, ¿no? Es decir, el Estado tiene que definir cuál es su papel en todas estas estrategias y aplicarlas, ¿verdad? Es decir, las herramientas, como bien ha mostrado Eduardo, están. eh, bueno, simplemente hay que tener la voluntad política y capacidad técnica en los equipos para poder aplicar. bueno, entonces, Eduardo López, Ernesto Van der Koy, Rubén Torres, un honor, un gusto y sobre todo lo que resalto es que de este diálogo, de este conversatorio, como le gusta a Ernesto llamar a a las charlas entre profesionales, hay un mensaje social, un mensaje hacia los decisores políticos y creo que se está, como dicen algunos, mirando hacia adelante
y no solamente haciendo diagnósticos, porque durante este programa se tocaron temas que hacen a la situación actual, pero también hay muchas propuestas que las autoridades, entiendo yo que lo están abordando, posiblemente con dificultades de gestión o de financiamiento o de orden en las institucional y procesos políticos, pero creo que estamos en un camino, por lo menos en este programa, tratando de aportar no solamente un aspecto crítico, sino también posibles soluciones. Eduardo, yo sé del esfuerzo que hiciste hoy por tu agenda, por todo lo que uno tiene, obligaciones cotidianas. Igualmente, Ernesto, que hoy a las 8 de la mañana ya toma contacto conmigo para ver cómo venía la situación. Y por supuesto el doctor Rubén Torres, que siempre está atento para colaborar. Yo muy, pero muy agradecido, y nuestros saludos al doctor Neira, que siempre nos acompaña, pero hoy está en otra actividad y se ha disculpado. Yo les mando un fuerte abrazo, un gran agradecimiento, y reitero que este programa en el día de mañana se difunde por todo el país. Les mando un fuerte abrazo y gracias, Miguel. Un orgullo que hayan aceptado conversar con nosotros. Saludos a todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.